Son 5:05. Andrés Napoli, si estás de acuerdo, esperamos 2 minutos más y arrancamos, ¿te parece? Luego sigue sumando gente. Sí, de acuerdo. Ok, ok. Tardes. Bueno, arrancamos así tenemos espacio suficiente para que Andrés Napoli haga su conferencia en toda la extensión que él considere adecuada y tengamos algún espacio para preguntas a través del chat y eventualmente a través de audio, si es que nos lo permite el tiempo. Quería agradecerles a todos y todas por sumarse a esta nueva propuesta del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, este programa de capacitaciones en Derecho Ambiental que hemos encarado. Veo mucha gente que ha estado presente en los dos cursos anteriores, así que es todo una alegría. Y bueno, consideramos pertinente cerrar el año, o quién sabe si no hay alguna sorpresa sobre diciembre, pero bueno, en principio no. Les decía que consideramos pertinente cerrar el año con los derechos de acceso y las novedades del Acuerdo de Escazú, hoy con una novedad que seguramente nos va a contar Andrés Napoli, que es nuestro director académico también del curso. Así que no mucho más, simplemente decirles que durante los próximos los 4 viernes siguientes vamos a seguir con un ciclo de charlas, siempre a las 15 horas. Vamos a tener la segunda charla, va a estar a cargo de Dolores Duvergés, si me permiten leer. Ella va a hablar sobre los derechos de acceso a la información pública ambiental. Después, el viernes 20, va a estar Di Paola, hablando del derecho al acceso a la participación ambiental. El 27 de noviembre vamos a tener a Florencia Gómez, hablando de los derechos de acceso a la justicia ambiental, y cerramos el 4 de diciembre con Noelia Garone y Adriana Magnetti, que nos hablarán sobre las personas defensoras de los derechos humanos del ambiente. Es un programa ambicioso, extenso, potente, y creo que quizás en el mejor momento como para abordarlos en función de las novedades políticas que tenemos incluso del día de ayer. Así que les doy la palabra a Andrés Napoli, y aquí estoy para coordinar y atender las sugerencias que consideren. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, muchísimas a todos y todas. Muchas gracias por participar, veo muchos conocidos y muchas conocidas entre los participantes, así les mando un saludo. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Me parece que este es un espacio digamos, de reflexión, de capacitación también, que es muy bueno para tratar los temas que nos competen a todos, quienes digamos, estamos en el mundo del derecho, en el mundo de los temas de carácter colectivo, muchos de los que se tratan aquí que nos importan. Y en el día de hoy, bueno, también agradeciéndole a Ariel Genovese la convocatoria a este curso,
vamos a tratar un tema, y a partir del día de hoy, digamos, vamos a tratar un tema muy actual, ¿no? El acuerdo de Escazú es algo que vamos a tratar, un tema que se está construyendo en este momento, vale decir, todo lo que podamos plantear son algunas hipótesis, tenemos algunas certezas, que es el acuerdo ya construido, pero todo lo que podemos trabajar al respecto pueden llegar a ser hipótesis, ¿no? Yo creo que el acuerdo de Escazú es un proceso. Es un acuerdo que, por supuesto, todo el mundo se patenta eso en un instrumento, en lo que se llama este acuerdo de Escazú, que tiene una letra, que tiene un texto, pero que yo lo tomaría mucho más allá, porque me parece que es un espacio y un momento, digamos, y un punto de partida para las personas, para nosotros, como personas, que amplía la posibilidad de tener nuestros derechos, de ejercer nuestros derechos, pero también es un punto de partida para los países de América Latina y el Caribe. Estamos hablando del primer acuerdo ambiental que firma la región, y entonces este acuerdo ambiental está dado, además, no para tratar un tema en particular, es decir, no es el acuerdo de Minamata que trata la cuestión del mercurio, o los acuerdos que tratan los residuos a nivel internacional. Este es un acuerdo que está basado en derechos, y es por eso un punto de partida. Este punto de partida, sin lugar a dudas, nos va a conducir a lo que denominamos la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. Estos derechos de acceso, el acceso a la información, participación y justicia, son la base de la construcción de un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista institucional. No puede concebirse construir un modelo que sea diferente y que tenga en cuenta las variables que hacen al desarrollo sostenible sin tener la participación y el involucramiento de la ciudadanía, la máxima transparencia, la posibilidad de controlar los actos de gobierno, la rendición de cuentas, y es por eso que el acuerdo de Escazú fortalece la democracia y fortalece la democracia ambiental. Están ahí los parámetros. Pero es además, como les decía, un proceso, es una conversación que inician los países y es una revisión que nos permite además también proyectar en el tiempo la posibilidad de que el acuerdo de Escazú sea también una manera de construir unión latinoamericana y el Caribe también. En este proceso de Escazú, digamos, a mí me tocó ser negociador por representante del público, la negociación, aprendí a conocer distintas realidades, distintas geografías, distintas culturas. Cuando uno trabaja permanentemente, interactúa con el Caribe, ve las diferencias que hay entre, por ejemplo, la Mesoamérica, la América Central y la América del Sur con el Caribe, sistemas jurídicos distintos, idiomas diferentes, costumbres diferentes, y eso es un espacio, digamos, de encuentro, el acuerdo de Escazú, que va, yo por eso les quiero señalar esto, mucho más allá del texto. El texto es un encuentro, es un acuerdo regional, pero que nos permite comenzar a construir, y un poco la charla de hoy, que voy a compartir una presentación para no hacerla tan aburrida, tiene que ver con eso, tiene que ver con que veamos a qué se ha acordado y cuáles son las posibilidades que nos presenta el acuerdo de Escazú de aquí en más. Así que bueno, voy a compartir pantalla, espero que tengamos buena recepción de esa pantalla, así que voy a iniciar en este momento. Andrés, si me permitís, quería aclararles a los presentes que esto va a quedar grabado, va a estar colgado o subido, como se dice, al canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales, así que después vamos a coordinar con los técnicos del instituto como para ver si les mandamos el enlace o ustedes directamente intentan enlazarse con el canal. Después por el chat les confirmo este último dato. Vos me dirás, Ariel, si estamos ok con la pantalla. Perfecto, se está viendo la pantalla compartida. Muy bien, bueno, el primer punto que tenemos que tener en cuenta para comenzar a hablar del acuerdo de Escazú, que antes de llamarse acuerdo de Escazú se llamaba acuerdo por el principio 10 sobre el acceso a la información, la participación en temas ambientales y el acceso a la justicia, que es un nombre larguísimo, siempre se quería conseguir un nombre más corto, finalmente se consiguió el nombre del acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que se fundamenta en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro. Esa declaración que quienes estamos en los temas ambientales hemos estudiado tantas veces, ¿no? Y que hoy forma parte, si uno la recorre, diría la Declaración de Río, de prácticamente la legislación de la Argentina y de muchos países, ¿no? El principio precautorio, las responsabilidades comunes pero diferenciadas en acuerdos internacionales, todo lo que está en este relato de principios de Río de Janeiro están allí en las legislaciones de una u otra forma. Y el principio 10, que se llama el principio de los 3 accesos, o el principio de acceso, trata de lo que está dicho allí en la pantalla, ¿no? Fundamentalmente que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales
es con la participación de todos los ciudadanos interesados, y esto se funda en tres elementos sustanciales. El primero, el acceso a la información adecuada, es decir, que toda persona tiene que tener acceso a la información, ¿no? El segundo punto, oportunidad de participar en procesos de toma de decisiones. Y el tercer punto tiene que ver con la posibilidad de tener acceso efectivo a procedimientos judiciales o administrativos. Entonces, estas tres patas son las sustanciales y fundamentales que hacen al principio de los tres accesos, y es sobre lo que desarrolla el Acuerdo de Escazú, pero metiéndose este acuerdo mucho más allá de eso, como ya lo vamos a ver. Más allá previo a iniciar un poco el desarrollo de mi charla, como va a ser un curso en profundo, digamos, que vamos a ir con cada uno de los temas, yo hoy voy a hacer un relato un poco de introducción, voy a contar cómo fue la negociación, voy a dar algunos elementos como para que nos guíen en los otros digamos, segmentos que va a tener el curso. Por eso no vamos a trabajar ni en profundidad ninguno de los tres accesos, pero me parece que cada uno de esos tres accesos tiene muchísimo para recorrer y muchos elementos centrales, no solo para seguir desarrollando legislación, sino para, como pasa en la Argentina, mejorar la implementación, que es allí donde tenemos el conflicto. Este acuerdo tiene un acuerdo que está en espejo en Europa, porque existe en Europa el acuerdo de Aarhus. Aarhus es una ciudad de Dinamarca, donde se terminó de firmar ese acuerdo, pero que el acuerdo de Aarhus trata sobre el acceso a información, participación y justicia, y fue un acuerdo promovido fundamentalmente para los países de Europa del Este cuando cayó el muro de Berlín y había que acelerar un poco los procesos y profundizar un poco los procesos democráticos, y allí es donde apareció el acuerdo de Aarhus, que tiene una sustancia similar a la que tiene Escazú, pero yo diría que Escazú es un acuerdo que está hecho desde la región y para la región y refleja las problemáticas de la región. Y vamos a verlo en detalle después, porque es un acuerdo que además suma defensores ambientales, que es un elemento totalmente novedoso, y además es un acuerdo vinculado a facilitar, a promover, a ayudar, a establecer, digamos, posibilidades de que los sectores en situación de vulnerabilidad tengan mayor posibilidad de acceder tengan posibilidad de generar acceso, ¿no es cierto?, de llegar a los accesos de información, participación y justicia. Eso en Europa no está tan planteado de esta forma, pero en América Latina sí, y esta es la particularidad que tiene el Acuerdo de Escazú. Bueno, esto comenzó en Río +20, donde 10 países de América Latina y del Caribe, hoy son 24 los signatarios, de 33, sepamos que el núcleo son 33, 24 han firmado, han adoptado el acuerdo, y 10 iniciaron en Río esta negociación. ¿Y estos países qué visualizaron? Bueno, algunos de los elementos que visualizaron estos países para impulsar este acuerdo, esta idea de negociación, fue que existían en América Latina y el Caribe distintos estándares en términos normativos. Por ejemplo, algunos países tenían muy desarrollada la normativa de acceso de los tres accesos y otros países no la tenían, como todavía pasa. Otros países que tienen desarrollada la legislación tienen muchos problemas de implementación. Es el caso de la Argentina, donde tenemos bastante legislación. Yo diría que en el lugar en el que estamos más con mayores, digamos, problemas de legislaciones en temas de participación pública, porque Argentina específicamente no tiene normativa nacional de evaluación de impacto ambiental, la tiene a nivel local, y la participación se da en los procesos, digamos, institucionales de toma de decisiones. Entonces ahí hay que mirar si tenemos o no legislación. En el tema de Argentina es un déficit importante, entonces, pero Argentina tiene normativa, entonces ahí la cuestión de la implementación juega un lugar central, pero además la región tiene problemas para hacer valer estos derechos, los problemas que tienen, digamos, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, todos ellos en distintos lugares, y en algunos más que en otros, cuentan con enormes dificultades para acceder a estos derechos, para ejercer estos derechos en condiciones de igualdad. Y a eso le sumamos la situación de crisis económica y de pobreza que tiene la región, lo que le suma un obstáculo más, la dificultad que existe para que los asuntos ambientales se consoliden como políticas públicas. Este es un tema que no lo tengo ni que mencionar. Los temas ambientales no están dentro de las prioridades, están dentro de las prioridades discursivas, pero cuando uno empieza a mirar, enseguida quedan en el fondo porque hay otras cuestiones siempre más urgentes y más importantes para definir, esto siempre dicho entre comillas, por supuesto, para definir dentro de la agenda pública. Y ahí
se menciona, por ejemplo, los problemas que hay para otorgar licencias ambientales, para consultar a la población, a los sectores, a las comunidades indígenas, en fin, hay un conjunto de problemas que hacen a esta implementación. Y además le sumamos la grave situación de los defensores de derechos humanos, que en la región es bien grave. Entonces, la región también tiene problemas comunes desde el punto de vista ambiental, o desde el punto de vista socioambiental. Entonces ahí mencionamos 4 elementos que son comunes a la región y que a mí me parece que son importantes porque esta región no se visualiza hacia adentro como con problemáticas comunes. Cada tanto establece algunos procesos de integración, después se disuelven, pero tiene problemas comunes. Es decir, por poner un ejemplo, este año hemos tenido la problemática de los incendios en la Argentina. Esta problemática es absolutamente común en la región de América del Sur, seguro, en la Amazonía, y lo que nos ha sucedido a nosotros, y lo que sucede en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Todo eso es de una problemática común que tiene que ver con, además de situaciones de carácter de avance frontera agropecuaria, de, digamos, impulso de productores que quieren ganar terreno o hacer avanzar la frontera agropecuaria para actividades productivas, tiene que ver también con el impacto del cambio climático, que hace muchísimo más graves estos episodios, mucho más prolongados en el tiempo, con mucho más calor y mayor dificultad para poder afrontarlos, y eso es una problemática común a la región, como también lo es la desertificación. Es una región que sufre en distintos lugares del continente una importante desertificación, y nosotros a eso en el sur. Y también, de la mano de esto, la pérdida de millones de hectáreas de bosques. Ahí tenemos, por ejemplo, el dato de Colombia, podría poner el de Argentina, podría poner en cualquier dato que le parezca, tenemos una pérdida de superficie boscosa importantísimo, y esto tiene que ver con la afectación a la biodiversidad, que viene de la mano de eso. Es decir, si a esto le sumamos la situación de la pandemia y la relación que existe entre biodiversidad, afectación de la biodiversidad, reducción de hábitats, pandemia, tenemos un elemento que nos caracteriza no solamente como común, sino como grave para poder atender. Y estas son situaciones que los países visualizan, ¿no? Y además de esto, no me voy a cansar de repetir, la cuestión de los defensores, los conflictos socioambientales, que están allí a la derecha, y los asesinatos de los defensores ambientales, que en América Latina y el Caribe tienen el récord mundial, y es un tema realmente grave, y que el Acuerdo de Escazú enfrenta y trata de encontrar algunos elementos que nos sitúen para brindar no solamente protección, sino, digamos, una situación de carácter para que puedan ejercer las tareas que hacen los defensores de manera propicia. En fin, lo vamos a ver después. Acá tenemos el desagregado del mapa de los conflictos socioambientales, que es una preocupación realmente adicional en la región. Son conflictos que nacen en el tiempo y que después no se van cerrando, por el contrario, se van profundizando. Un ejemplo, en Argentina, nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales hemos ya relevado bastantes conflictos. En la Argentina tenemos ya prácticamente más de 40 conflictos ambientales que tienen más de una década de duración y que no tienen viso de cerrarse, y eso es una situación que sin duda preocupa a los países y que buscan, a través de algunos elementos que hay en Escazú, encontrar algún viso de solución a este tipo de conflictos. Vamos a ver. Bueno, el camino de Escazú, yo, digamos, voy a aprovechar que me tocó ser representante del público y que viví esta negociación ya desde Río de Janeiro prácticamente, donde entre un grupo de organizaciones no gubernamentales promovimos este acuerdo, nos juntamos con algunos países, como el caso emblemático fue de Chile, ¿no? Chile fue uno de los principales promotores del Acuerdo de Escazú, y miren hoy dónde está, fue la principal locomotora del acuerdo, y hoy está negando la posibilidad de ingresar al Acuerdo de Escazú, es decir, todo lo que escribió con una mano lo está borrando con la otra, pero bueno, son situaciones particulares. Pero se dio a partir de esa reunión de Río +20, que no obtuvo prácticamente resultados en términos de acuerdos. El Acuerdo de Escazú es el único ya relevado, que surgió de esa conferencia de Río +20, y se inició primero un proceso, como se inician todos los acuerdos internacionales, de puntos de contacto, es decir, los países nombraron a los puntos de contacto, generalmente de Cancillería o de Ministerio de Ambiente o Secretaría de Ambiente, según corresponda, para que se llevaran adelante exploraciones iniciales para ver si existía la posibilidad de tener un acuerdo.
Eso sucedió entre el año 2012 y el 2014, donde hubo 4 reuniones preparatorias. Esas 4 reuniones preparatorias fueron reuniones en las cuales, por supuesto, se discutió la posibilidad de tener algún instrumento. Al principio se hablaba, por supuesto, no de un instrumento vinculante como tenemos hoy, sino de un instrumento, digamos, una declaración, por supuesto, de la sociedad civil o de las organizaciones sociales. Sabíamos que eso no iba a ser lo que estábamos buscando. No estábamos buscando una nueva declaración de principio de días de Río de Janeiro, sino que buscábamos un instrumento similar al de Europa, o mucho mejor, como el que salió. Y esto fue sucediendo, y esto se dio junto con la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil tuvo un elemento, quizás sobre el final de la charla vamos a hablar un poco más en detenido, pero ha sido un actor central, y ha sido un actor central que mucha de la letra del acuerdo tiene que ver con eso. Y este proceso, bueno, se realizaron las reuniones, y cada reunión se estableció una declaración, que fue lo que se llamó la hoja de ruta, que nos terminó llevando al 2014, donde se inicia el proceso de negociación. Esto quiere decir que los países hicieron este recorrido de reuniones preparatorias y llegaron a una conclusión de que estaban dispuestos a negociar. Por supuesto, cuando se dice que estaban dispuestos a negociar, todavía no saben qué, porque lo que no se sabía es si iban a negociar de vuelta una declaración, iban a negociar una serie de principios, o iban a negociar un acuerdo, instrumento o tratado vinculante como el que finalmente se llegó. Y eso llevó 9 reuniones presenciales y 4 virtuales, en un tiempo en el cual las reuniones virtuales no estaban tan a la vista como están hoy. Es decir, difícil que los países se reuniesen virtualmente para negociar. Muchas veces los países se reúnen virtualmente, pero es para consultas. En este caso se hacían reuniones que se llamaban interseccionales para poder avanzar en el acuerdo, porque lo que visualizábamos nosotros es que había ciertos países, y en esto, digamos, quiero ser lo más sincero posible, que estando dentro de la negociación obraban como bloqueadores de la negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Tenían el uso de la palabra todo el tiempo, intentaban que no se llegara a acuerdos. Cuando había acuerdos, como los acuerdos se toman por consenso, siempre había una objeción que no permitía el acuerdo, y esto se reflejaba en que las reuniones se iban ralentizando cada vez más. Entonces, para que tengan una idea, comenzamos con reuniones, digamos, las primeras reuniones fueron de 2 días, y la última reunión ya tomó 9 días. ¿Por qué? Inclusive fines de semana, porque ya, digamos, lo que se visualizaba es que si llegaba y no se concentraban a los países en las reuniones presenciales, el acuerdo tenía la idea, podría quedar dilatado en el tiempo, porque había 1 o 2 países bloqueadores que no estaban dispuestos a que se construyera el consenso que era necesario para obtener un acuerdo de este tipo. Es decir, quiero decir con esto que, si bien existe la posibilidad de que los países voten, nunca se utilizó una votación para ninguno de los temas tratados en el acuerdo, porque la verdad que un acuerdo de participación, de información, si tiene que llegar a una votación, bueno, habla mal de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces se trabajó mucho en esto. Y un elemento central no olvidar es o tiene como secretaría técnica la CEPAL, que la CEPAL ha sido un actor central en este proceso. Primero, porque, digamos, convocó al acuerdo. Segundo, porque consiguió el financiamiento. Y tercero, porque tiene una capacidad técnica para llevar adelante el acuerdo, que realmente fue un núcleo, fue como el número 10, digamos, el que manejó el acuerdo y el que permitió que el acuerdo se fuese adelante sin que se deshilachara en el tiempo. Y esto es algo muy importante. Bueno, y el 4 de marzo del 2018 se llegó a adoptar el acuerdo, donde 24 países lo adoptaron, lo que no significa que después lo suscribieron, ¿no es cierto? Primero lo adoptaron 24, y recién el mes pasado logramos que 24 países fueran los que suscribieran el acuerdo. Esto es simplemente un dato, después vamos a ver cómo está encaminada las distintas fases para llegar a que el acuerdo esté en vigencia. Algunos temas que siempre mencionamos, pero que quiero volver a señalarlos en términos del Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo multilateral de América Latina y el Caribe, y acá quiero puntualizar la idea del multilateralismo. El multilateralismo es algo clave, no es muy común en nuestros tiempos, hoy en día con estos liderazgos fuertes que hay en las grandes potencias, ni que mencionar, bueno, habrá que ver qué le pasa a Trump, pero el Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, son generalmente
liderazgos que no apuntan a lo multilateral. ¿Por qué? Bueno, porque prefieren estas relaciones de fuerza divergente, en el cual hay alguien que tiene mucho poder, que se alía con alguien que tiene menos poder y lo conduce. Estos acuerdos multilaterales que son entre multipartes, lo que hacen, primero, que son centrales para los procesos ambientales, porque sabemos que el ambiente no respeta fronteras de ningún tipo y generalmente no está en el bilateralismo entre un país y el otro, afecta a un conjunto. Y entonces la idea del multilateralismo es también generar instrumentos que vayan por fuera de los países o que estén arraigados en otro lugar y que a los países muchas veces no están de acuerdo con ser, digamos, monitoreados por terceros o tener que concurrir a una conferencia de las partes en la cual se discuta qué política interna tiene el país en relación a los temas ambientales. Más allá de que el acuerdo, por supuesto, rescata las cuestiones de la soberanía, sin lugar a dudas que eso lo que establece es que la idea es crecer con estándares comunes, que se permita, digamos, el acceso a la información en todos los países, lo mismo pasa con la participación, y cuando existan inconvenientes, situaciones que lleven a dificultad de violación de derechos, va a existir un organismo internacional que va a abordar estos temas. Entonces, bueno, muchos países escapan a esto, por eso digo, es muy importante el multilateralismo. Es otro elemento que tiene el acuerdo, que es negociado por los estados, y esto es algo común, por supuesto los tratados internacionales los negocian los estados, pero acá tuvo significativa participación del público. Cuando hablo de significativa participación del público, no es que el público habla cuando termina la reunión y los delegados ya se fueron a tomar el cóctel, sino que hablan en la reunión, entre medio de los delegados, donde no hay donde los países no tienen prioridad para hacer uso de la palabra y la sociedad civil lo hace después. Lo hace cada uno en el momento que conviene y se va dando la palabra en la medida que se levanta el cartelito o se levanta la mano. Esto es trascendente porque pone a la sociedad civil en un espacio de intercambio de muchos temas que, como los ambientales, no solamente son de expertise de los países, tienen también conocimiento parte de la sociedad civil. Ni hablar, por ejemplo, de dos temas que en el acuerdo son, digamos, de trascendencia, como el acceso a la justicia, donde muchas veces los países propiamente dicho, por ser representaciones de los ejecutivos, muchas veces los países no tienen un conocimiento acabado, sobre todo por la situación de acceso a la justicia ambiental, y ni que hablar de los temas de los defensores, donde puntualmente los defensores han sido los que, junto con los relatores de Naciones Unidas para los derechos humanos, promovieron que este capítulo estuviese dentro del acuerdo. Entonces, la significativa participación del público es otro elemento a tener en cuenta. Un tercer elemento es la vinculación entre derechos humanos y ambiente, algo que tantas veces se ha reclamado, ¿no? La idea de que el ambiente, nuestra Constitución sí lo establece como tal, es un derecho humano, no en otras constituciones, pero en la nuestra sí, y además hay un vínculo muy estrecho, y hay una serie de pronunciamientos del Sistema Interamericano de Justicia en donde vincula la cuestión de ambiente con derechos humanos a través de las, digamos, reclamos y demandas que realizan las comunidades originarias, y ya hacía mucho tiempo que se venía planteando la idea que tenía que tener un vínculo mucho más estrecho. Bueno, Escazú es un vínculo estrecho entre ambiente y derechos humanos. ¿Por qué? Por los temas que trata, los derechos que trata. Segundo, porque hace foco en los sectores en situación de vulnerabilidad. Y tercero, por el tema de los defensores ambientales. Y así también lo consideró la Corte Interamericana de Justicia en el caso de Colombia con Nicaragua, donde ya, no habiendo sido todavía acordado de Escazú, plantea que el acuerdo de Escazú es el vínculo entre los derechos humanos y ambiente. Así que se va construyendo ya este proceso que me parece muy necesario. Como decíamos, la premisa que tiene el acuerdo es no dejar a nadie atrás, por eso su foco está en los grupos de vulnerabilidad, para intentar superar barreras, para poner condiciones de igualdad. Establece obligaciones entre los estados, pero también entre los estados y sus sociedades. ¿Por qué? Porque hay que generar una implementación hacia adentro de los países, hay que implementar el acuerdo hacia adentro de cada país, por eso hay esa obligación hacia adentro, pero después también va a haber una instancia internacional, en donde los países vis a vis o en conjunto, la conferencia de las partes, van a ver de qué manera están evolucionando estos derechos que están establecidos en el acuerdo. También, y no menor, un instrumento de carácter vinculante. Esto significa que es un instrumento obligatorio, y que no tiene reservas. Yo lo planteo como elemento central porque no ha sido un tema menor en la discusión del Acuerdo de Escazú. De hecho,
como decíamos, los países al principio no sabían si estaban negociando un instrumento vinculante, lo fueron dejando para el final, pero todos negociaron como si se tratase de un acuerdo vinculante. Entonces, cuando hubo que definir esta situación, ya se había negociado el acuerdo como si fuese vinculante, y restaba, y eso sucedió el día anterior a la adopción de Escazú, saber si había reservas o no. Esta es la posibilidad, por supuesto, de que un país diga que una parte del acuerdo no lo aplica, se lo reserva. Eso estaba en cabeza de México, que México estaba planteando la reserva de todo el capítulo de acceso a la justicia porque no estaba de acuerdo con que se estableciera la definición de que, digamos, la sociedad tiene una legitimación activa amplia para acceder a la justicia, estaba en contra de esa situación. Bueno, hubo que negociar y ahí podrán ver cómo quedó implementado. Seguramente Florencia Gómez les va a tratar ese tema, pero hubo que establecer una fórmula para que México ingresase. Y además, lo que busca este acuerdo es tener una mejor implementación de los derechos de acceso, y para eso crea estándares comunes de implementación. Entonces es muy interesante ver cómo van a evolucionar países que hoy no tienen siquiera legislación y tienen muy bajos estándares de implementación de estos derechos. Hay que ver cómo seguramente habrá ahí un espacio muy importante. Ese espacio de implementación se va a dar primero a través de lo que es el fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento institucional, que es un capítulo importante que aborda el acuerdo, y no dejar de lado que es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial que cuenta con garantías para los defensores del ambiente, a nivel mundial. Y esto yo diría que no, como decimos, ¿no? Ni Escazú va a solucionar los problemas ambientales, ni va a hacer que la frontera agropecuaria se detenga, el avance se detenga, ni va a hacer que los glaciares estén en mejor condición, pero vamos a tener una base como para tener cada vez más derechos para peticionar, y como para trabajar en ese sentido. Lo mismo va a pasar con los defensores ambientales. No es que el año que viene vamos a tener menores asesinatos. Lamentablemente vamos a tener misma cantidad o muchos más, lamentablemente, por situaciones que se dan en los países, pero los defensores van a tener herramientas para comenzar a peticionar. Es muy probable que el Comité de Aplicación y Cumplimiento, que es uno de los instrumentos del acuerdo, pueda acudir en defensa inmediata de los defensores que requieran este tipo de reparo, digamos, de demanda, de amparo, perdón, y es muy, muy trascendente este acuerdo desde ese punto de vista, y nos permite comenzar a construir. Yo no, por eso digo, Escazú no es la solución de nada ni la panacea, es un punto de partida, y es un acuerdo entre países. Bueno, el acuerdo de Escazú es también un acuerdo que se vincula con se interrelaciona con los otros pronunciamientos internacionales, con los ODS, digamos, con el Acuerdo de París. Tiene una serie de consensos que son transversales, ¿no es cierto? La idea de la búsqueda del bienestar humano, la idea de vincular los derechos humanos con ambiente, la participación del público y el acceso a la información. Todas esas cuestiones son transversales, están en este diálogo con otros instrumentos internacionales, y es bueno tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Me parece que esto da inclusive para poder hablar de cada uno de los ODS y cómo el acuerdo de Escazú intercepta cada uno de ellos o se relaciona, pero simplemente por una mención, que está en esa misma agenda, que es la Agenda 2030, digamos, que tiene Naciones Unidas. Bueno, este es el texto del acuerdo, lo pueden bajar de la página de la CEPAL, que está de esta forma entrando a CEPAL, Acuerdo de Escazú, ahí lo tienen al Acuerdo de Escazú en los idiomas que hoy se han publicado, es en español, inglés, portugués, francés y ahora en quechua, y esperemos que muchas otras lenguas originarias también vaya avanzando estas publicaciones, porque así deben ser las cuestiones. Y bueno, un elemento, digamos, para mencionar es que, bueno, acá tenemos la estructura del acuerdo, algo que siempre me gusta mencionar, porque es un acuerdo, si uno lo mira en términos de estructura de conformación de un acuerdo internacional, está básicamente estructurado de la misma forma que cada acuerdo, con una primera parte de abordaje, con un preámbulo, con un objetivo, con el establecimiento de algunas definiciones. Ahí nos quedamos muy cortos, lamentablemente, después voy a comentar por qué, con los principios. Después tenemos una parte operativa que está dividida en 4 aspectos centrales: información, participación, justicia y defensores. Un eje transversal, que es el fortalecimiento de capacidades y cooperación, además de un centro de intercambio de información, pero lo importante es el fortalecimiento de capacidades, porque uno tiene que pensar que estos procesos no se van a dar
por sanciones. Es decir, un país no va seguramente a mejorar su implementación del acceso de los derechos porque lo sancionen, sino también porque fortalezca sus capacidades, porque comprenda por qué tiene que mejorar y fortalecer derechos, por qué tienen que mejorar sus instituciones, y esos son procesos que son progresivos y tienen que estar necesariamente acompañados. Seguramente esta cuestión de fortalecimiento de capacidades vaya a recalar primero en los países más chicos y más rezagados que tiene el acuerdo, fundamentalmente los del Caribe, pero también en algunos lugares para fortalecer algunas capacidades que son necesarias. En Argentina yo me imagino mucho trabajo en participación, también en justicia, así que ahí tenemos elementos como para mirar. Y después tiene toda la parte operativa, que yo me quedaría acá fundamentalmente con lo que es el marco institucional del acuerdo. El marco institucional del acuerdo establece dos herramientas fundamentales, como por ejemplo la conferencia de las partes, que es como el gran decisor del acuerdo, como la asamblea de los países, donde se toman las decisiones, y un comité de aplicación y cumplimiento que va a velar fundamentalmente porque las distintas derechos que están allí establecidos sean cumplidos en los países, que aspiramos, por supuesto, a que sea integrado por personas expertas, que conozcan del tema, y que podamos tener un mecanismo de nombramiento de esas personas que sea adecuado para que lleguen las personas realmente que tienen que estar allí, los mejores, los más interesados, y además los que puedan brindar asistencias y respuestas inmediatas como las que queremos. Un punto particular sobre estos organismos, por ejemplo, es que la conferencia de las partes va a contar con significativa participación del público. ¿Qué quiero decir con esto? Que el público hoy tiene representantes, no es la única manera que se participa en el acuerdo. Los representantes tienen como una voz en la mesa de las negociaciones, pero lo que sucede en el acuerdo es que cualquier persona lo puede seguir al acuerdo, mucho más hoy en día que es online y por streaming se puede seguir, o puede ir al evento en el cual, en el momento en que se haga presencial, puede tomar la palabra y se la van a dar por ser representante del público, por ser integrante del público. Para ser integrante del público simplemente hay que inscribirse en el acuerdo, en CEPAL, y tener acceso a él. Esa es la forma en que se va a participar. Entonces, se van a tener representantes que van a estar en la conferencia de las partes, que posiblemente, si es que hay muchísima participación, todas las cuestiones se dirijan a través de los representantes, pero también el público puede participar. Y este es un elemento central. Y al público, como les vuelvo a decir, no se lo va a escuchar al final de la reunión o el día de la sociedad civil, donde generalmente no va nadie a escucharlo. Hablo de la gente del Estado, ¿no es cierto? Se va a tener una participación permanente. Y esto me parece que es central y casi diría distintivo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Se corta? Se gritó un micrófono, Andrés, pero no. Un micrófono que hace. Okay. Pensé que había un problema de comunicación. Bueno, entonces, digamos, esto tiene que ver, esta es la estructura del acuerdo, y allí vamos a verla un poquitito ahora, un poquito más en detalle. Diría que si vemos los tres pilares en términos introductorios, acceso a información, participación, justicia y defensores, me voy a quedar con 3 o 4 ideas centrales al respecto. La primera de ellas es que en el acceso a información hay una serie de obligaciones por parte del Estado, ¿no? La de garantizar el acceso a información con máxima publicidad, el establecimiento de regímenes de excepciones limitados, y además contar con mecanismos de revisión y control independiente. Todo esto, por supuesto, lo van a ver en profundidad con Dolores Doverger, pero me parece que son elementos importantes. Argentina hoy ya tiene normativa de acceso a información pública, tiene la ley 25831, la 27275, una es de presupuestos mínimos ambientales, la primera, la 25831, y la segunda es una ley, digamos, federal. Hay una convivencia de regímenes, pues seguramente con Dolores van a poder profundizar esos dos regímenes que están vigentes hoy, pero la idea de establecer, de avanzar en estos procesos de acceso a información pública y contar con mecanismos de revisión independientes son elementos importantes. También, por supuesto, hay obligaciones de generar y divulgar información, que es una cara y la otra. La idea de que las personas puedan acceder a información es una cara, pero después la obligación del Estado de generar, de producir información, de establecer, digamos,
qué tipo de información se tiene que brindar. Por ejemplo, ahí yo señalo el tema de promover el acceso a información ambiental contenida en concesiones, contratos, convenios o autorizaciones de bienes y servicios públicos. Es un tema que la Argentina ha dado mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar, por ejemplo, con empresas como YPF, que realizan algún tipo de actividad, que es una empresa de carácter mixta, ¿no es cierto? Si bien tiene una forma privada, tiene capital del Estado en términos mayoritarios. Ya hemos tenido el caso Giustiniani en la Corte por la imposibilidad digamos, porque YPF impedía el acceso a información pública con temas de contratos con otras empresas como Chevron. Hoy hay un segundo caso, que en este sentido lo promueve Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es FARM con YPF, porque YPF sigue negando el acceso a la información pública por temas de vaca muerta. Da para hablarlo largo si quieren, pero bueno, es una fase 2 del acuerdo del caso Giustiniani, y esto viene a caballo de la situación que hemos aprobado Escazú. Entonces, en el caso Giustiniani, donde no estaba Escazú, ahora tenemos Escazú, tenemos ciertos mandatos de información, y habrá que ver de qué manera va correlacionada la normativa argentina respecto del acuerdo de Escazú. Y, por supuesto, medidas particulares, como por ejemplo el acuerdo plantea la necesidad de adoptar medidas para promover el acceso a información ambiental que se encuentre en manos de privados, en particular aquellas referidas a sus operaciones y posibles riesgos y efectos sobre la salud humana y sobre el ambiente. Así que ahí también da para trabajarlo mucho, ver qué significa información en manos de privados y cómo debe accederse a esa información. Seguro Dolores se va a explayar sobre el tema. Y en términos de participación, mencionaría 3 o 4 cosas. Primero, que hay que asegurar el derecho a participar del público. Si bien son declaraciones, casi todas las normativas plantean que el público tiene derecho a participar. Es bastante difícil la implementación, ¿no es cierto? Y para eso para que el público participe hay que proporcionar información. Esta información tiene que ser adecuada, tiene que llegar por los medios apropiados, tiene que tener difusión de qué decisiones se toman y qué se va a llevar adelante en el proceso. Y además, el último de los puntos que está en negrita, me parece también central, establecer en los procesos de participación pública, establecer condiciones propicias para que la participación se adecúe a características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Esto ya es un elemento que va más allá de lo habitualmente concebido en la normativa como las posibilidades y el derecho de participar. Esto es una participación ya mucho más enfocada, con una obligación proactiva del Estado de establecer estas condiciones propicias. Esto además se da de la mano con otra cláusula que tiene Escazú, que seguramente la voy a mencionar en la próxima diapositiva, que tiene que ver con que el Estado tiene que hacer esfuerzos por identificar a la población que pueda llegar a ser afectada. Es decir, ya hay elementos como que son un plus, ¿no es cierto?, que se le pone al Estado. Por ejemplo, acá lo decimos, consideración especial de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, donde el Estado tiene que hacer esfuerzos para identificar y apoyar a esas personas, a esos grupos, para que puedan participar, brindándole medios adecuados, formatos adecuados. También, por supuesto, recalcar que hay que respetar la legislación y las obligaciones internacionales relativas a los pueblos indígenas y las comunidades locales, el famoso 169 de la OIT, que sistemáticamente no se respeta en los países. Entonces, diría que, como síntesis, ¿no? Bueno, Escazú, ¿qué hace? ¿Vuelve a mencionar que existen otros convenios? Sí, es verdad, vuelve a mencionar que existen otros convenios, lo vuelve a reafirmar, pero también va a dar la posibilidad de que se establezca una mejor implementación hacia dentro de los países, pero en el caso de que esa implementación no llegue, los países van a tener que ir a rendir cuentas con sus pares, digamos, de América Latina y del Caribe, qué es lo que están haciendo al respecto para cumplir con esto. Y cuando lleguen las demandas del público, esto es, los sectores involucrados o afectados al acuerdo, van a tener que responder de manera directa, es decir, van a tener como una suerte de un montón de capas de contralor o de miradas externas, que estoy seguro que va a profundizar la posibilidad de mejorar la implementación.
y ya no va a ser tan fácil hacerse el distraído con no consultar a las comunidades originarias en cualquiera de las situaciones que suceden hoy en la Argentina, como pasa con las obras públicas, con el Bañado de la Estrella, con la Cajonat, como está pasando en las Salinas Grandes en Jujuy y en Salta, en fin, con la explotación del litio. Tenemos muchos de estos temas. Entonces, ahí es donde seguramente vamos a tener situaciones de carácter importante para poder destacar. Otro elemento que también es bueno poner sobre relieve es el acceso a la justicia. Y si bien el acceso a la justicia está concebido en parte o parcialmente como plantea Arjus, es decir, yo lo voy a tratar de hacer fácil la explicación porque sobre esto va a haber una clase completa. Arjus, ¿qué dice? Que es el acuerdo antecedente de Escazú. Uno va a poder acceder a la justicia cuando tenga vulnerado el derecho de acceder a información o vulnerado el derecho a acceder a participación. Es decir, cuando uno no pudo participar, lo hizo de manera deficiente, no le brindaron garantías, tiene acceso a la justicia. Lo mismo pasa con el acceso a información. Pero miren lo que dice Escazú respecto al acceso a la justicia. Dice que cada parte le va a garantizar el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo a las garantías del debido proceso. Tendría que haberlo subrayado en negrita, porque para mí lo que establece Escazú y lo que hace Escazú es plantear el debido proceso ambiental. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y acá dice, para eso, cada parte va a asegurar en el marco de su legislación nacional el acceso a instancias judiciales y administrativas, ¿para qué? Para impugnar, recurrir, en cuanto al fondo o al procedimiento, 3 temas centrales. Primero, toda acción o omisión relacionada con acceso a información ambiental. Segundo, toda acción, decisión o omisión relacionada con participación pública en la toma de decisiones. Y acá viene el punto que lo distingue de Arjus y que me parece central. O cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa el ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hubiésemos puesto los 2 elementos iniciales, información y participación, igual por el tercero podríamos haber recurrido de esa manera. Es decir, es un acceso a la justicia general, amplio, ante situaciones que puedan contravenir al ambiente y sus normas, ¿no es cierto? Y esto me parece que es un elemento distintivo. Y acá viene, si nos quedásemos con esto, nos quedaríamos con una declaración. Pero acá viene la instrumentación. Entonces, Escazú plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con la instrumentación. Y esta instrumentación, que está en el artículo 8º del acuerdo, plantea el deber de garantizar el derecho de acceder a justicia según las normas del debido proceso. Y yo lo planteo que es el debido proceso ambiental, porque cuando uno lee cómo se entiende este debido proceso, se entiende por las medidas que están debajo de ese artículo 8º. Y esas medidas que están debajo son estas que vamos a mencionar ahora en términos rápidos, después seguro va a ir en profundo en el día que hable Florencia. La idea, en primero, que hay que garantizarlo contando con qué. Primero con órganos especializados. Ahí estamos abriendo un debate que Argentina no lo tiene actualmente, ¿no? La idea de tener, ya sea una justicia especializada, pongo todo entre comillas, porque la verdad que da para un debate, la posibilidad de tener un ministerio, digamos, órganos de tutela estatales, como un ministerio público o el Ministerio de la Defensa, digamos, especializados en estos temas. El sueño de tener, por ejemplo, un ministerio público similar a la Procelac o a la Fiscalía de Derechos Humanos, que trate temas ambientales, con todas las facultades que eso implica. O la posibilidad, como decíamos, de tener justicia específica. Ahí tenemos, digamos, un debate para dar. Argentina seguramente se va a tener que dar, pero está el mandato de plantear órganos especializados. Después ya vamos a las cuestiones más procesales, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque los procedimientos son los que terminan en definitiva garantizando la posibilidad de acceder a la justicia. Si yo no tengo procedimientos efectivos, si yo no tengo procedimientos que tengan costos, digamos, que no pueda acceder, va a ser imposible. Y cuando hablamos de sin costos prohibitivos, este es un mensaje muy directo, no solamente para países como los nuestros, que tienen un acceso a la justicia sin costos prohibitivos, porque tenemos, por ejemplo, el amparo gratuito, el amparo en la Ciudad de Buenos Aires, pero en otros lugares hay que trabajar mucho todavía. Pero en el Caribe, imagínense en el Caribe, donde se rige bajo sistemas de cómo lo que significa litigar en defensa de un interés común, interés público, ambiental. Y además, si uno observa que hay ciertos países
que tienen la primera instancia en una isla, la segunda de apelación en Jamaica, y si se tienen que ir a la corte tienen que ir a Inglaterra. Imagínense que ahí, ¿qué posibilidad de acceder a la justicia hay ahí? Ninguna directamente, porque ya, hablando de costos, la cuestión se vuelve imposible. Entonces, sin costos prohibitivos es un buen mensaje para países como los nuestros, donde seguramente yo soy de los que creen que las acciones ambientales deberían tener un carácter gratuito, porque defienden un interés público, lo hacen en defensa de un interés colectivo, y en la medida en que no tengan una intención aviesa, digamos, deberían ser absolutamente gratuitos, porque es una manera de coadyuvar, inclusive con la política pública. La posibilidad de tener una legitimación activa amplia, y acá me detengo un segundo porque esto es lo que el debate con México, ¿no? Estaba el término legitimación activa amplia, que ya es toda una definición en defensa del ambiente, y México aceptó ingresar al acuerdo cuando se le puso las palabras de conformidad con la legislación nacional después de la coma. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que si entraban al acuerdo sin una especificación, especificar la legislación nacional, iban a tener un enorme problema de constitucionalidad a nivel interno. Ahora bien, y acá vienen todos los desafíos que tenemos. ¿Cómo leemos Escazú? Y este es otro tema, ¿no? Según mi interpretación y la de varios colegas, es que la legitimación activa amplia, es al revés, es que la legislación nacional va a tener que plantear una legitimación activa amplia, y no viceversa, es decir, y no que la legitimación activa amplia se va a tener que relacionar con lo que la legislación nacional establezca. Y ahí es todo el trabajo que viene para plantearse a partir de ahora. Por eso decimos que Escazú es una conversación, Escazú es un proceso, y vamos a ver de qué manera lo van interpretando los tribunales. Por supuesto, la posibilidad de tener medidas cautelares, medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental. Vean hasta dónde va de puntual el acuerdo que dice tales como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, cuando ello corresponda. Por ejemplo, este punto es uno de los puntos que ha traído dificultades para que el acuerdo sea por lo menos ratificado hasta el momento en Costa Rica, donde hay una objeción de parte de la Corte Suprema de Costa Rica, diciendo que este punto afecta al debido proceso ambiental. Creo que me parece una interpretación absolutamente amañada. Creo que Escazú no trata en absoluto, en nada, el tema penal. Me pronuncié mal, me parece, dije medida para facilitar la producción de la prueba porque afectaría el debido proceso penal. Y yo creo que Escazú no trata los temas penales en ningún lado, y que la inversión de la carga de la prueba es precisamente para procesos de este tipo, en donde hay una parte que es muy fuerte, que tiene todas las posibilidades de probar y la otra no. Y bueno, y después una serie de medidas de reparación que vale mirarlas, porque están muy planteadas muy específicamente en Escazú, y que me parece que son importantes y que incluso Argentina ni siquiera las tiene. Y además, por supuesto, como siempre, estos capítulos se cierran con las medidas destinadas a considerar especialmente a personas en situación de vulnerabilidad para apoyarlas en la posibilidad de acceder a la justicia. Bien, el otro elemento que no queremos dejar de mencionar, y que seguramente van a tener una brillante clase con Noel Garone y con Adri Magnetti sobre defensores ambientales, y que es el primer acuerdo mundial en establecer estas garantías. Yo quisiera decir por qué esto se dio. Esto se dio en momentos muy críticos en lo que estaban sucediendo en América Latina en el 2016, 2017, fueron años muy difíciles, ¿no? Ahí sobrevino también el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, en toda su lucha en contra de las represas en Honduras, parte de su familia también asesinada. Y bueno, esto fue un elemento que yo creo que inclinó la balanza en ese momento. De hecho, no tengo la foto acá, lamentablemente, la estuve buscando, pero la tengo muy mala definición. El día que cerró el acuerdo de Escazú y que nosotros dimos nuestro discurso de cierre como sociedad civil, lo hicimos toda la sociedad civil con el retrato de Berta Cáceres que uno de los activistas había pintado durante toda esa sesión, y fue muy emotivo realmente porque fue una dedicación a Berta Cáceres, porque además también cuando se negoció durante todo un día completo con los países y se obtuvo el texto que se obtuvo, creímos que lo habíamos logrado realmente lo que habíamos ido a buscar, que era conseguir este proceso de protección, que yo lo voy a sintetizar acá, que son estas tres cuestiones, ¿no? Es la idea de tener un entorno seguro y propicio para que las personas puedan desarrollar sus acciones. Esto no es un tema menor. La idea de tener un entorno seguro y propicio es la posibilidad de que uno desarrolle la actividad que tiene
de manera normal, digamos, no tener que estar todo el tiempo dependiendo de agresiones, de persecuciones. Las persecuciones se dan de infinitas formas, es decir, quizás muchos de ustedes conozcan esto, pero yo he sido testigo de que hay personas que no pueden volver a sus comunidades cuando desarrollan este tipo de acciones porque tienen una estigmatización por parte de las empresas, por parte de los medios de comunicación locales, que ni siquiera pueden volver a sus comunidades. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones europeas que se encargan de llevarse a la persona con su familia un año lejos de su comunidad para que se enfríe la situación y puedan llegar a volver a insertarse en su vida, porque hicieron una acción, por ejemplo, de defensa digamos, de un territorio que está siendo agredido por una minera o por las, digamos, productoras de carbón. Y después, por supuesto, establecer medidas antes de que sucedan las situaciones graves, como las de prevención y protección, que aspiramos a que el Acuerdo de Escazú, a través del Comité de Cumplimiento, pueda dar medidas de prevención y protección o cautelares. Y cuando sucedieron estas situaciones, en muchos casos que son graves, dar algunas medidas de respuesta y exigirle a los estados que tengan medidas de respuesta. Esto seguramente va a ser tratado in extenso en la última de las charlas que tenemos previstas, pero recordar que acá tenemos una triste estadística que nos muestra que América Latina y el Caribe es uno de los países, digamos, más graves, más riesgosos para el ejercicio de la defensa del derecho del ambiente y de la tierra, ¿no? Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, México. Este año México se llevó unos récords importantes, hay aproximadamente 8 activistas asesinados este año. Así que bueno, tenemos esta situación. Argentina no tiene este nivel de gravedad, pero no está pero ya ha tenido situaciones críticas, y es bueno saber que hoy contamos con estas herramientas para desarrollar, y creo que parte del trabajo también de organismos de derechos humanos va a ser darle sustancia a este acuerdo, ¿no? Empezar a darle elementos como para que progrese. Bueno, ya vamos llevando casi una hora de charla, y me parece que quiero entrar a la última parte de esta charla. Quiero hablar un poquito del público, de por qué el público es importante. Fue importante en la negociación y va a ser importante en la implementación. Ahí tenemos una foto de una de las tantas reuniones. No todos los que están ahí son públicos, pero la gran mayoría. Adelante están los países con las banderitas y atrás estamos con el público. Y bueno, el público, digamos, tuvo 6 representantes, 2 titulares y 4 suplentes. Los 2 titulares fueron dos mujeres, Daniela Andrade de Jamaica y Andrea Sangüesa de Chile. Y tuvimos la suerte de ser suplentes Careta Cruz de San Lucia, Natalia Gómez de Colombia, Tomás Severino de México y en mi caso. No, por supuesto, representando a Argentina, sino a toda la región. Esto, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, cuando se inició el proceso de reuniones de puntos focales y se planteó la posibilidad de que el público tomara parte de la mesa de negociación del acuerdo, que fue, honestamente se los digo, el último día de los puntos focales. En las últimas 2 horas nos reunimos y dijimos, ¿y por qué no proponemos estar en la mesa de negociaciones? De hecho, en la mesa de negociaciones ni siquiera los representantes del público lo habían logrado en Aarhus. Nosotros lo planteamos, los países se fueron a discutir y discutimos con nosotros inclusive, y llegamos a la conclusión de que sí, que el público va a estar representado en la mesa, y ese público va a tener una modalidad de participación. Y esa participación es la que está resumida más abajo. Tiene la posibilidad de usar la palabra, pero no tiene derecho a voto. De hecho, nunca se ha votado, tampoco, eso lo quiero dejar en claro, pero no tiene derecho a voto, y está bien que así sea, porque no representa países. Pero el uso de la palabra es importante, y lo vuelvo a recargar. Es en el momento en que el público lo pida, y en igualdad de condiciones que los estados. Y además, todas las reuniones son públicas, solamente se reservan algunas posibilidades de que los países tengan reuniones por fuera, pero nunca se usó eso en el Acuerdo de Escazú. Y también la posibilidad de presentar propuestas. En el caso del Acuerdo de Escazú, cuando se negociaba en texto. Y ese texto, no lo dije, pero se negociaba en 2 idiomas al mismo tiempo, algo que no es común. En ningún lugar se negocian los acuerdos en 2 idiomas, o se negocia en inglés, o se negocia en el idioma de los países que están negociando, pero acá era en inglés y en castellano. Y entonces se podía proponer texto. Si los países tomaban ese texto, ingresaba dentro del texto.
nosotros quisimos, dentro de las propuestas no fue aceptada, pero sí, esperamos que a futuro sí lo sea, es que las propuestas del público sean aceptadas como tales, y diga, bueno, tal cosa lo pide el público, después si lo toman o no lo toman los países será otra historia, pero eso es lo que no sucedió, y lo que sucedió finalmente es que muchas de las propuestas del público finalmente terminaron en el texto. Y si me preguntan cuáles fueron los aportes del público, bueno, creo que sin lugar a dudas como primer punto, extra información, participación y justicia, diría que la vinculación entre derechos humanos y ambiente. Y eso se cristaliza con la incorporación del capítulo de defensores. El capítulo de defensores no estaba siquiera integrado de la forma que está integrado ahora en el punto de partida, en el documento 0, el draft 0, que se empezó a negociar, ingresó después, y se llevó de una pequeña mención en una parte de un artículo a un capítulo completo. Así que veamos que eso ha sido trascendente. La incorporación de los principios e instrumentos del derecho ambiental, yo les mencioné al principio, les mencioné en la primera parte que había principios, y acá hemos incorporado el principio de no regresión, que es un principio realmente central para la defensa del ambiente, ¿no? Siempre hablamos del principio de progresividad, vale decir que los derechos deben ser cada vez más progresivos, cada vez de mayor, digamos, de búsqueda de mayor implementación de derechos, pero el principio de no regresión no estaba establecido, no está establecido en ningún instrumento mundial, entonces el primero también que lo plantea, y viene muy bien porque Argentina tiene en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, 25675, incorporado los principios, y los principios van por pares, y tenemos el principio de progresividad, pero no tenemos el principio de no regresión, entonces acá se completa el par. Y otro principio que se logró incorporar, que lamentablemente no pudo entrar por par, pero se incorporó, que es el principio pro persona, la idea de que el acuerdo tiene que estar vinculado a la defensa de la persona humana, también, y ese principio venía de la mano con el principio indubio pro natura. En el caso de duda, se debe estar en favor de la naturaleza. Pero no se logró sostener, Brasil fue prácticamente, digamos, se plantó frente a ese principio, dijo que no estaba de ninguna manera dispuesto a apoyar ese principio, y finalmente se quitó para permitir seguir adelante con el acuerdo, y quedó solamente el pro persona, pero va a la lucha de seguir, de incorporar el principio indubio pro natura. Ya lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunas causas, como el principio indubio pro aqua, que ha establecido en el caso Majul, en defensa de humedales en la zona de Entre Ríos, así que viene por esa línea. La idea de que la incorporación se ha logrado que el público también esté incorporado a los órganos de implementación del acuerdo, esto no lo mencioné antes, pero sí planteo que el público va a integrar la conferencia de las partes, vale decir que seguramente algunos representantes, uno o dos, los que admitan el acuerdo de consenso de los países, van a formar parte de la conferencia de las partes, y este es un punto, me parece, central para lo que es el desarrollo de otros acuerdos también, y para lo que es el mismo desarrollo del acuerdo de Escazú, porque a partir de ahora van a ser otra instancia de este acuerdo. Bien, Argentina lo ha ratificado, Ley 27566, ahí estamos mostrando diputados, 240 votos afirmativos, 2 abstenciones y 4 negativos. Los 4 negativos siempre me llamaron la atención, porque se votaron negativo y no dijeron por qué. Y todavía estamos esperando y preguntando por qué han votado negativo. Nos preguntamos porque nos parece algo importante. En el Senado fue unánime, estaba prácticamente por ser de la misma forma, no digo unánime, pero muy, muy alta la votación en diputados, y aparecieron estos 4 votos negativos que todavía no conocemos los motivos, pero no importa. Lo importante es que Argentina fue el 10º país en ratificarlo, y en el día de ayer, México, el Senado de México ha ratificado el acuerdo también, por lo cual ya tenemos 11 países que están en proceso de ratificación. ¿Y por qué digo en proceso de ratificación? Porque para terminar de ratificar y perfeccionar esta ratificación hay que hacer 2 pasos. En el caso de Argentina, hay que depositarlo ante la Oficina de Tratados de la ONU, y eso es un paso que hay que hacerlo, tiene que hacer la Cancillería. Y en el caso de México necesita 2 pasos más. El primero es que el presidente AMLO, López Obrador, lo ratifique, que es el que ratifica, porque el Senado ha establecido un decreto y el presidente lo ratifica y luego lo comunique a la ONU. Entonces, el día que Argentina y México lo depositen en la Oficina de Tratados, 90 días después el acuerdo va a entrar en vigencia.
partir de ahí tendremos el acuerdo de Escazú y después, bueno, quedará en ver cuándo se va a reunir por primera vez la conferencia de las partes para comenzar el camino de la implementación efectiva. Pero el acuerdo en vigencia estará 90 días después que uno de los dos países, Argentina o México, ya lo deposite en la ONU. Así es el progreso del acuerdo. Hoy tenemos 24 países. Este es un poquito viejo porque no está lo de México de ayer, pero bueno, lo más cercano posible a esa situación. Y habrá seguramente algunos países más del Caribe que también lo ratifiquen en breve. Así que el acuerdo seguramente va a llegar a la primera conferencia de las partes de manera robusta, seguramente. Estamos en este momento en el proceso de ratificación del acuerdo. Ahí decimos, 90 días después de depositado el 1º va a entrar en vigencia y después se comenzará a aplicar este acuerdo. Bueno, yo creo que hasta acá llego, tengo bastante más cosas, pero ya he hablado demasiado, así que esta presentación queda, inclusive se les puede enviar, si es que lo disponen así Ariel, y bueno, está hasta acá. Si quieren, hablamos un poquito o compartimos algunas preguntas si es que las hay. Bueno, ante todo, muchas gracias, Andrés. Qué lujo poder contar de primera mano tu experiencia en el proceso de negociación. Realmente es muy interesante conocer no solamente las cuestiones técnicas, sino la cocina de todo esto, ¿no? Y bueno, por el momento no tenemos preguntas en el chat, las podemos canalizar por ahí, pero mi gran pregunta, o una pregunta que me surge, es en el ámbito bonaerense, ¿no? ¿Cómo, cuándo crees que Escazú va a tener impacto en los tribunales, ¿no? Si es que tenés una opinión al respecto, simplemente. Es como futurología judicial. Bueno, Escazú ya tiene un impacto en los tribunales. Ya hay un primer caso, como yo le mencionaba, que se llama FARM con YPF, donde ya ha sido mencionado como un antecedente Escazú. El caso trata de acceso a información pública, por lo cual es un fallo de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde dentro de los enunciados ya aparece el acuerdo de Escazú como un antecedente. No puede ser, por supuesto, planteado ni siquiera en este momento como una fuente de derecho, porque no lo es, hasta que entre en vigor, pero seguramente va a ayudar muchísimo por lo menos a resolver estos casos, resolver casos de participación. Yo creo que los más difíciles son los casos de participación, porque ahí se discuten muchísimas cosas que tienen que ver con cómo se participa. Hasta acá yo creo que hay todo un trabajo de ir más a fondo en el tema de participación. Hasta acá hemos discutido si hacemos, si se hizo evaluación de impacto ambiental o no, si se hizo con audiencia pública o no, pero lo que importa es lo que pasa dentro de la audiencia pública o lo que pasa dentro del proceso de toma de decisiones. Porque ¿para qué consultamos a la gente? ¿Para qué? Para decir consultamos a la gente, hacemos un checklist, o me lo pide el Banco Mundial si tengo un sistema que consulta a la gente, convoqué a la gente y no me importa nada lo que diga la gente. De hecho, habitualmente se dice que en las audiencias públicas te escuchan pero no te prestan atención. Y entonces el problema es que lo que hacemos es profundizamos el conflicto. Les pongo como ejemplo el caso de la represa del río Santa Cruz, porque está muy vigente, porque está actual. La represa del río Santa Cruz se iniciaron hace unos cuantos años atrás. La audiencia pública fue prácticamente un mamarracho que se hizo un día antes de que asumiera el Macri como presidente. Fue el 9 de diciembre del 2015, a las 4 de la tarde se hizo la audiencia pública y a las 6 de la tarde se dio la licencia ambiental. Como ya vean, en 2 horas evaluaron 2 represas. Y bueno, ese proceso fue tan viciado que tuvo que intervenir la Corte Suprema, anuló todo el proceso, se hizo de nuevo la audiencia pública. En la audiencia pública dijimos que los organismos públicos del Estado Nacional habían hecho desaparecer todos los informes previos. Por ejemplo, Parques Nacionales había sido muy severo respecto de los impactos que iban a propiciar las represas y hizo desaparecer el informe. El IANIGLIA, que es el Instituto de Glaciares, no tuvo oportunidad de contestar. Por ejemplo, le dijeron que solamente le dieron 72 horas para contestar toda una evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿qué ha pasado?
2 semanas atrás la Corte dijo, bueno, quiero pedirle los informes que me escondió Parques Nacionales y que no pudo hacer el Yaniglia. Es decir, que el conflicto se reproduce. ¿Y se reproduce por qué? Porque en definitiva lo que se trata de hacer es saltar los obstáculos. El ambiente es un problema para muchos funcionarios. Es un obstáculo que hay que o patearlo abajo de la alfombra o pasarlo lo más rápido posible. Y hacia eso es a donde hay que hacer las cosas. Porque lo que estamos hablando es un desarrollo inclusivo, con mayor calidad, que le preste atención a los impactos que genera, y además porque ya estamos teniendo algunos riesgos planetarios importantes, en donde deberíamos empezar a prestar atención a estos temas. Y a eso le apunta el acuerdo, y estoy seguro que la justicia tiene mucho para decir. Sí, me rectifico o preciso la intervención. En realidad es cómo impacta en los tribunales, y te lo planteo como judicial, pero también cómo se va a adecuar el Ejecutivo y en cuanto a información y participación, ¿no? Tenemos algunas preguntas, creo que Adriel, pero quería abrir micrófono, no sé si está habilitado eso todavía, pero si no, vamos con las preguntas escritas. Juan Carlos nos pregunta con respecto a los incendios forestales, ¿cómo está el tema? No sé si era Yo acá puedo, referenciado. si les parece, puedo ir con la vía voz. Ok, adelante, Adriel. No, bueno, primero agradecer. Andrés, ¿qué dirías sobre el estado actual a nivel jurídico en Argentina? ¿Cuán aplicable es las cosas que Escazú establece, teniendo la ley publicada en el Boletín Oficial y aún en trámite para depositarse en Nueva York, en la oficina de la ONU? Es decir, no ha entrado en vigencia, ¿no? ¿Qué es lo que corre hoy, jurídicamente hablando, de Escazú en Argentina? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Mira, como decimos, Escazú es hoy un antecedente. Es simplemente como eso, hay que esperar ciencia. A ver, quiero poner un ejercicio, ¿no? Que es el siguiente. El acuerdo 169 de la OIT, Argentina lo aprobó y tardó 8 años en depositarlo. Y el acuerdo de Escazú en 2 años ya está ratificado prácticamente por 11 países. Es casi un plazo récord. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que los países, bueno, lo han ratificado, algunos por necesidad, los países chicos lo hacen por necesidad, y los países más grandes porque tienen una demanda social importante. Es decir, está clarísimo que la demanda social es importante, que los grupos de jóvenes se mueven, que se les presta atención, entonces claramente hay ahí una demanda social que atender. Y entonces, bueno, yo diría que en este momento, si miro la legislación argentina en relación con Escazú, digo, Argentina está relativamente bien, tiene algunos problemas, pero el problema de Argentina sigue siendo la implementación. Es decir, tenemos leyes, pero no les damos bola. Así que el punto es trabajar ahí y esperar a que el acuerdo se ratifique, porque el ejercicio que sigue ahora es darle vida a esos artículos. ¿Y qué nos pueden dejar cada uno de esos artículos que están planteados ahí? Por un lado. Y por el otro lado, establecer, digamos, y ver qué le va a decir el país al acuerdo de Escazú. Porque imagínense que el día que reúna la conferencia de las partes, el país va a tener que ir a hacer el informe país. Y va a decir, respecto al acceso a información, y los países dicen muchas cosas. Lo importante es que las cosas que digan sean ciertas y tengan algún viso de realidad. Muchas gracias, Andrés. Tenemos muchas preguntas en el chat. Como te decía, Juan Carlos nos pregunta respecto a incendios forestales. Pregunta cómo está el tema. Bueno, es un tema en sí mismo, así que voy a tratar de ser sintético. Tenemos un año gravísimo, no terminó para nada, porque ya, si bien hemos logrado en alguna parte doblegar el litoral y la parte del centro país, ahora arranca la Patagonia, o el sur de la Argentina, la temporada estival. Lo que nos ha dejado los incendios es una situación de claramente vulnerabilidad, de falta de preparación que tenemos. Hay que atender ahora el presupuesto nacional para saber si va a tener las partidas o no para atender al sistema de manejo del fuego. Pero yo creo que a los incendios no se los puede trabajar o pensar desde el punto de vista de apagarlos. Se lo tiene que pensar desde otro punto de vista. Y ese punto de vista significa empecemos a regular las actividades agropecuarias, las actividades inmobiliarias, que son muchas veces las que prenden los fuegos. Necesitamos una ley de humedales para que se regulen esos espacios que se han prendido fuego por doquier este año, sobre todo en el litoral. Y necesitamos, sin duda, voy a coincidir en esto, sancionar a los responsables, pero también distinguir a los que no lo son. Porque si no, caemos, digamos, pagamos justo por pecadores, y finalmente no es bueno que todo el mundo
termine involucrado en algo que no hace. Así que me parece que hay mucho trabajo para que el Estado haga, lamentablemente, y bueno, y pocos recursos. María Isabel Atencia nos pregunta si sabe si el gobierno mediante Cancillería se encuentra realizando algo respecto al depósito del mismo o no hay nada todavía. Sí, por supuesto. Esto va a la oficina de tratados de Cancillería. Estamos atrás de ese tema. Estamos atrás. Muchas personas están atrás de que el acuerdo vaya lo más rápido posible. Así que sí, la Cancillería está trabajando. Ahora habrá que ver los vericuetos internos a dónde nos llevan. Por supuesto que hay que dar un tiempo. Es muy reciente. Es menos de un mes. Así que es un mes. Así que estamos esperando todavía. Okay, bueno, acá lo tenemos a Marcelo Raimundo. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Nos dice, doctor Napoli, ¿considera que a partir de la entrada de vigencia del Acuerdo de Escazú se brindará el contexto propicio para la creación del Foro Ambiental en la Argentina, más allá de la experiencia aislada de la provincia de Jujuy? Sí, digamos, el acuerdo lo plantea, así que alguna respuesta en ese sentido va a tener que haber. Creo que es muy interesante que tengamos un debate sobre qué entendemos por órganos especializados. Nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales hemos estudiado los foros ambientales para la Argentina, llegamos a una conclusión de que la cantidad de causas que hay no justificaría la creación de un fuero. Quizás pensar en un fuero de intereses colectivos, ya podríamos sumar un... A ver, no estoy diciendo que la cantidad de causas, de hecho, me puedo contradecir a mí mismo diciendo, por ejemplo, la causa Mendoza del Riachuelo ocupa prácticamente casi una tercera parte de la cantidad de casos que tiene el juzgado que tiene a su cargo la ejecución. Digamos, una causa es tan importante como... Pero no son todas las causas Riachuelo. Entonces, habría que estudiar si es necesario un foro ambiental. Me inclinaría a un proceso progresivo en el cual sí pensáramos en un ministerio público. En un ministerio público que finalmente aborde la temática ambiental, la aborde plenamente junto con los afectados, no es que para anular a los afectados, porque está el modelo de Brasil en donde el Ministerio Público se arroga toda con la ley de acción pública, se arroga toda la legitimación y lleva adelante el proceso y prácticamente no existen, digamos, coadyuvantes ahí, pero sí sería un muy buen trabajo que se podría hacer entre Ministerio Público y afectados, trabajando en conjunto, inclusive permitiéndole la posibilidad de que sean querellantes. Así que ahí da la posibilidad de hacer una cuestión progresiva y veremos a dónde terminamos con ese debate del acceso a la justicia y los tribunales ambientales. Interesante esto de pensarlo como un proceso, ¿no? Iván Tomasel nos pregunta, yo quería preguntarle a Andrés si ve factible que se instrumenten órganos de justicia ambiental y si la especialización en esta materia que atraviesa todas las áreas del derecho puede mejorar el servicio de justicia, parte respondida, pero con unos condimentos específicos, ¿no? Sí, la segunda parte me quedo. La primera lo contesté antes. La segunda parte sí creo que es muy importante que la justicia conozca el tema. Es decir, si antes no lo conocían porque no les había llegado ningún caso, una situación conflictiva, hoy sepamos que estamos en la nave que se llama Planeta Tierra, está dependiendo mucho de lo que hagamos cada uno. Y muchas veces de la justicia. Y para poder abordar un caso es necesario conocer el ambiente. O sea, siempre me pregunto, ¿no? Ahora que se debate sobre la ley de bosques, que se va a establecer un capítulo penal en la ley de bosques, digo, sí, un capítulo penal. ¿Cómo está el Ministerio Público para afrontar para llevar adelante un caso? ¿Cómo está la justicia para conocer de bosque? ¿Conoce el monte? ¿Tiene camioneta? ¿Conoce la problemática de que existe allí? Entonces, hay que necesariamente, desde la justicia, yo creo que deberíamos, yo no soy parte, pero ser muy curiosos de todo lo que esté pasando y sobre todo a nivel planetario. Así que me parece que es un elemento para tener en cuenta. Y diría un punto más. Ahora que estamos llevando adelante la ley de educación ambiental, me inclinaría porque la materia de derecho ambiental será una materia obligatoria dentro de las carreras de derecho. Hay una persona que no la tengo identificada, pero bueno, agradece y pregunta qué pasos se habrán de seguir para implementar el defensor en las provincias. ¿Lo piensan replicar a niveles municipales? Vuelvo a agradecer. Supuestamente hablamos de defensor del pueblo, o no sé, si nos puede aclarar. Defensores de la naturaleza, ¿no? ¿Defensores? Un poco será defensores de la naturaleza en el contexto.
Mira, y una réplica a nivel municipal. Sí. sí, podría llegar a ser, bueno, desconozco lo que está pasando en las provincias, a nivel de defensores mencionaría la situación que pasa con el defensor del pueblo de la nación, es bastante grave, ya llevamos más de 8 años, 10 años, 8 años creo, de no tenemos defensor del pueblo, el Congreso sigue sin nombrarlo, y es una omisión constitucional gravísima que ya hasta la justicia la ha sancionado, pero no hay manera de que el Congreso se reúna. Es decir, en el caso del defensor del pueblo de la nación, el último defensor nombrado por el Congreso fue Mondino, y a partir de ahí tuvimos una persona que quedó a cargo de la suplencia, digamos, adjunto, y ya después no tenemos defensor del pueblo, y es un tema gravísimo. Después, no sé no sé qué pasa en las provincias con los defensores, pero es una herramienta constitucional que deberíamos tenerla cubierta y trabajando mucho. En el caso del defensor del pueblo, en la época de Mondino, fue muy útil para accionar y para llevar adelante muchas causas, entre ellas la causa del Riachuelo. Era Mónica Andreu, nos aclara que era defensora ambiental a nivel administrativo o judicial. Después, a ver qué van cayendo los mensajes. Roxana Romero nos dice que la provincia de Corrientes tiene implementado desde hace 2 años un fiscal rural y ambiental. La ley es del año 2006. Después Carla te agradece y pregunta con respecto a la negociación, ¿cuáles serían para que se implementen? Sabiendo que hay organizaciones independientes que no negocian y conservan, ¿por qué no llevar eso a las escuelas para conocer? Bien. Digamos, a ver, respecto a la implementación, por supuesto, hay que esperar un poco. A ver, en el tema de Escazú, miremos un poco cómo se va a implementar a nivel hacia Argentina. Yo creo que es un proceso que hay que comenzar a trabajarlo porque no estamos hablando de implementación a nivel nacional. Hay que empezar a pensar en la implementación a nivel local. Es decir, la Argentina es un país muy vasto, es un país federal, es un país donde los recursos naturales corresponden a las provincias, hay que tener casi diría yo, una implementación por provincia, al menos. Entonces, hay que comenzar a trabajar ese proceso. Es un proceso bien complejo, en donde el país, por supuesto, va a tener que establecer y dar nota a nivel internacional como país, pero hacia adentro lo tiene que implementar a nivel local. Entonces, y la implementación es múltiple. Es administrativa para acceso a información y participación, y es justicia para acceso a la justicia. Es decir, que en esto el sector judicial tiene para muchísimo para recorrer, y también va a ser llamado a la mesa a dar alguna explicación. Eso fue un poco la intención ambiental de este alocado 2020. Pero bueno, estamos cerrando con Escazú y creo que es promisorio. Mercedes Zamorano dice: en Jujuy tenemos en funcionamiento el juzgado ambiental, pero aún no funciona la fiscalía ambiental, la cual orgánicamente va a depender del Ministerio Público de la acusación. En el juzgado ambiental tenemos causas nuevas y estamos recibiendo las causas en ambiente que estaban en trámites en otros fueros, cámaras civiles, juzgados civiles de primera instancia, Tribunal de Contencioso Administrativo. Bueno, no es cierra ahí, o sea, hace una acotación. Qué interesante lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un muy buen ejemplo. Sería muy interesante poder evaluar cómo ha funcionado, cuántas causas, cómo ha sido el funcionamiento, qué respuestas se han dado, digamos, qué respuestas tienen los administrados o las personas que han sido usuarios del sistema también, porque no solamente hay que mirar la respuesta de la justicia, sino cómo ha sido tomada también por la población. Si se han solucionado los conflictos, si tienen mecanismos para solucionar conflictos o solamente intervenir. Así que, linda experiencia para mirar. Y bueno, la última que tenemos acá es Silvia Samid. Agradece, califica excelente la explicación, y dice: considero la unificación del Código Civil y Comercial, atento a la legitimación dispuesta por la Ley General del Ambiente, los defensores civiles podrían intervenir en causas ambientales. Bueno, sí, ¿cómo estás, Silvia? Te mando un saludo grande, hace mucho tiempo que no nos vemos. Me alegro que estés en este tema siempre. Sí, claro que sí. El Código Civil es todo un recorrido para trabajar. Y es bueno, quiero empezar a ver cómo responden los juzgados civiles, ¿no? Que bueno, hasta acá no han sido de los más actualizados en la materia. Así que es muy interesante lo que tienen. Hay todo un trabajo allí que
que está haciendo parte de la Oficina de Jurisprudencia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, de la mano del Caferata, promoviendo el Código Civil. Así que me parece que el caso, bueno, lo estás diciendo vos, Silvia, como defensora, así que es muy, muy buena hora que puedan empezar a activar esto. Yo tengo una gran fe sobre el Ministerio Público, tanto del fiscal como la defensa. De hecho, les quiero comentar que en el día de ayer, nosotros que formamos parte de la causa Riachuelo de hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, hace 3 años que venimos pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admita al Ministerio Público de la Nación, tanto al Ministerio Público como a la Defensoría Oficial de la Nación, para que defienda a los vecinos que son hoy parte de los procesos de relocalización en la cuenca Matanza-Riachuelo, que no tienen defensores. Y finalmente ayer la Corte los admitió. Es decir que lo que se llama el Frente Activo, la cuenca del caso Mendoza, que lo integran los abogados de la parte, el cuerpo colegiado, el defensor del pueblo, ahora tiene al Ministerio Público, en su totalidad para la defensa de los intereses de los vecinos. Tremenda noticia para nosotros, y ahí hay una punta para los defensores oficiales para empezar a trabajar también. Qué bueno, acá en Provincia de Buenos Aires tenemos algunas limitantes legislativas, pero entiendo que se superarán. Gracias, Andrés, dice Diana Beatriz Moralejo. Gracias, Andrés, excelente como siempre, y felicitaciones de parte de la Comisión de Derecho Ambiental de FACA, muchas gracias por sumarse. Saludos. Y bueno, llegan agradecimientos. Después, nuevamente, aquí tenemos la intervención del Ministerio Público en causas donde hay menores o incapaces en los temas ambientales. Nos comenta esta persona que se me olvidó, que aquí no está registrada, Mónica Andrew, nos comenta. Perfecto, sí. Digamos que yo le voy a pasar a Ariel la resolución de la Corte de ayer, porque me parece que debería ser conocida, ahora la vamos a empezar a difundir, pero debería ser conocida porque le abre la puerta al Ministerio Público en su totalidad a intervenir en estos temas. Y no solamente cuando existan menores o pobres ausentes, estamos hablando en estos casos de afectados en situaciones de relocalización, ya no son menores, ni pobres ni ausentes, aunque muchos de ellos lo sean. Y en ese sentido, Roxana Romero nuevamente nos dice que los defensores oficiales de pobres y ausentes de la provincia de Corrientes interponen amparos ambientales. Es todo un tema, ambiente y niñez, ¿no? Es un tema... Sí. Si mal no recuerdo, hay un excelente informe de la Defensoría del Pueblo de Nación del 2000. Sí, ¿no? sobre niñez y ambiente. Sí. Bueno, estamos ya finalizando. Andrés, sabemos que en un ratito tenés otra charla, otro Zoom, o quién sabe qué plataforma virtual, para difundir y capacitar y enseñarnos de qué trata todo esto. Así que nada más que agradecerte, no solamente por la charla de hoy, sino por la permanente predisposición, por esta dirección académica que le has dado a este ciclo de conferencias, y bueno, invitarlas a los próximos viernes, los próximos 4 viernes, en donde vamos a desglosar estas 4 partes tan vertebrales del acuerdo, de la mano de personas realmente altamente calificadas para hablar sobre el tema. Así que todo el material que nos puedas aportar, Andrés, facilítamelo, que yo veo cómo hacerlo llegar a través del instituto o a través de mails, y bueno, simplemente agradecer. Bueno, y acá hay mucha gente agradeciendo también en el chat, que no sé si... Bien, te para que la compartas. Perfecto. Y voy a enviarte también la presentación. Así que, bueno, después decirles que seguramente el mes que viene ya estaremos publicando un libro sobre el Acuerdo de Escazú, que hacemos junto con el profesor Michel Prier y Gonzalo Soso de la Universidad Nacional del Litoral, que va a ser de acceso público para todos quienes lo quieran. Así que bueno, lo haremos también. Y sí, claramente disfruten de las charlas que están por venir, porque va a estar Dolores Duvergé, que fue negociadora por el gobierno argentino, María Eugenia Di Paola, histórica en estos temas de ambiente y participación, Florencia Gómez, funcionaria del Estado en este momento y a cargo de los temas de implementación, y después la frutilla de la torta al final con Noelia y con Adri, hablando de los defensores ambientales y de los movimientos juveniles y jóvenes de la Argentina. Así que, qué mejor, tenemos un equipo de lujo y a quién más. Buenísimo. Bueno, siguen llegando agradecimientos. Gracias, en serio, los agradecidos somos nosotros, porque realmente estos espacios no eran tan comunes,
años atrás, y al menos no sé si será cuestiones de los algoritmos informáticos, pero parece que están más en cartel que antes, ¿no? A mí me motiva y me da mucha esperanza que, que se abran estas instancias, que todos, como el de la Corte, se muestren totalmente predispuestos a este tipo de capacitaciones. Realmente para mí es una señal de esperanza, de que puede haber cambios fundamentales en lo que es el abordaje de los conflictos colectivos. Así es. Bueno, muchas gracias. Que tengan una Gracias a muy buena todas y a tarde, todos. buen fin de semana, que la pasen bien. Gracias, Ariel. Adiós. Adiós.